Hola a todos y bienvenidos nuevamente a yomedefiendo.com y a una nueva entrega, un nuevo post en el que estamos abordando las leyes o las normas en el ordenamiento jurídico español. Como decíamos al finalizar el post anterior que dedicamos al ordenamiento jurídico doméstico o interno, a continuación vamos a abordar el ordenamiento jurídico internacional. Ahora bien, cuando uno oye hablar del ordenamiento jurídico internacional podría pensar que esto se puede estudiar por interés, por curiosidad, pero si es internacional, esto significa que a nosotros no nos afecta, es de otras naciones. Pero no se trata de que vayamos ahora a hablar del ordenamiento jurídico norteamericano, o del ordenamiento jurídico anglosajón, europeo, o que vayamos a hablar del derecho alemán, sino que en realidad lo que vamos a hablar son de normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero que no se han producido por el Parlamento español, sino que se han producido fuera de nuestras fronteras. Y así tenemos que hablar fundamentalmente de dos tipos de normas internacionales. Las primeras serían las normas comunitarias, es decir, las que vienen de la Unión Europea de la cual formamos parte. Y en segundo lugar hablaremos de los tratados internacionales. Bueno, estas normas son de aplicación plena en nuestro ordenamiento jurídico español, bien sea en el caso de las normas comunitarias, pues porque al ser firmantes del Tratado de la Unión Europea nos hemos comprometido a aceptar lo que viene de Europa, y esto incluye también toda su producción normativa, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de las que hablaremos también en otro post. Pero es que también en el caso de las normas internacionales, por ejemplo, de un tratado bilateral o multilateral que España pueda firmar con Estados Unidos o con Marruecos o con cualquier otro país, forman parte del ordenamiento jurídico español por vía del artículo 10 de la Constitución española, el cual proclama que los tratados internacionales en los que España haya sido parte y haya ratificado, pues que entrarán a formar parte del ordenamiento jurídico español. Por eso, hablando de este ordenamiento jurídico interno, tenemos que relacionarlo con algo que vimos en el post anterior y que no debemos de olvidar nunca, que es el principio de jerarquía normativa. Así, en el principio de jerarquía que encontramos en el artículo 9, apartado 3 de la Constitución española, pues encontraríamos que tenemos en primer lugar la Constitución española, a continuación el ordenamiento jurídico internacional que ha entrado a formar parte del ordenamiento jurídico español vía artículo 10 de la Constitución o vía Tratado de la Unión Europea, y a continuación todo lo que hablábamos el otro día de leyes, y a continuación los reglamentos vistos en su vertiente de Real Decreto, decreto, orden ministerial, instrucción y así por el estilo. Bueno, pues entrando ya más de lleno en lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico interno, pero en referencia a la normativa europea, aunque podemos encontrar distintos tipos de normas, sin embargo las que más nos interesan, porque son las que más nos pueden afectar, pues encontramos por un lado los reglamentos y por otro lado encontramos las directivas. Claro, uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué diferencia hay entre las directivas y los reglamentos? Pues la diferencia es de aplicabilidad, ya que los reglamentos son normas que vienen de Europa, pero que no pueden aplicarse directamente en España hasta que una ley no las ha adaptado a nuestro ordenamiento jurídico español. Es decir, que Europa puede decir X, pero ese X no será de aplicación en España hasta que no se lleve a cabo la adaptación o la integración en nuestro sistema jurídico. ¿Y eso cómo se hace? A través de una ley, a través de una norma. Por eso en algunas ocasiones la Unión Europea pues ha llamado la atención a España muy seriamente por no haber dado aplicación a una norma proveniente de ellos, concretamente a un reglamento, al no haber aprobado la norma que haga posible su aplicación. Sin embargo, las directivas son directamente aplicables en España, en el derecho interno. Esto significa que si Europa dice X, pero no a través de un reglamento, sino a través de una directiva, entonces en ese caso se puede aplicar por cualquier juez español sin necesidad de que el Parlamento haga absolutamente nada. Aun sin el Parlamento no hiciera nada, pues sería de aplicación directa a nuestro ordenamiento jurídico.
Así que vemos cómo la relevancia de la normativa europea en nuestro país es total, porque puede haber normas europeas que estén en contradicción con normas de nuestro ordenamiento jurídico, y eso obligará al Estado español a tener que modificar esas leyes para armonizarlas, para coordinarlas. Por otra parte, como decíamos, tenemos también las normas de derecho internacional, los tratados internacionales, y estos, como decíamos, entran en nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 10 de la Constitución española. Bueno, a esto hay que añadir que toda esta normativa debe de completarse con la jurisprudencia, es decir, con las sentencias que dicta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Pero esto no quiero explicarlo ahora porque lo abordaremos en un post posterior cuando hablemos del apartado de jurisprudencia. Para finalizar este post, pues solamente quiero destacar que hay una discusión bastante acalorada entre los expertos, es decir, entre los constitucionalistas, en cuanto a qué ocurriría si hubiera una directiva europea que estuviera en contra de la Constitución. Porque no estamos hablando de una ley, como decíamos antes, que está claro, pues habría que modificar la ley para armonizarla con la normativa europea, sino que en este caso estaríamos hablando de que contradijera a alguna norma de la Constitución española, que es ley fundamental. No olvidemos que la entrada dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno de estas leyes internacionales se hace a través de un precepto de la ley fundamental, del artículo 10. Luego, ¿pueden estas leyes ir en contra de esa norma fundamental? Bueno, la verdad es que este caso no se ha dado, solamente se ha dado una vez, y la solución que se hizo fue reformar la Constitución en España para adecuarla a la normativa europea. Por lo que, aunque el caso se ha presentado una vez, pero se resolvió rápidamente haciendo una pequeña modificación, y por lo tanto el debate no se ha dado de manera intensa, de tal forma que podamos tener una solución real y podamos salir del terreno de las hipótesis. Pero lo que realmente nos interesa es, no solamente tenemos que estar enterados de cuál es la normativa o la legislación que existe en España en cuanto a diversas materias, sino que tenemos que estar también muy alerta y muy atentos en cuanto a los posibles tratados internacionales y, más importante aún, reglamentos y directivas europeas que regulen una determinada materia, porque estas son vinculantes para el Estado español, y en el caso de la directiva son de aplicación inmediata y directa, lo que hace que un juez en un juzgado tuviera que aplicarla dejando de lado cualquier otra normativa española que estuviera en contra de ello. Y es más, si el juez tuviera dudas al respecto de si existe tal contradicción, pues existe una herramienta, existe un instrumento, que es la cuestión de constitucionalidad, en la que el juez puede preguntarle a la autoridad europea, y si la autoridad europea determina que la normativa española está en conflicto con la europea, el juez dejaría de aplicar la norma interna española para aplicar la europea. Pues muchas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente post.